luego de habernos puesto de acuerdo con nuestros compañeros y seguir disfrutando de la programación en nuestra hermosísima ciudad de Cuenca, la cuenca del patrimonio, la de las anécdotas, la cuenca de las historias, la cuenca de la gente que sabe muchísimo, que puede conversar y sabe armar pues esos grandes diálogos. Nos encontramos por acá con un personaje maravilloso. Se trata del señor José Luis Espinosa, una de estas personas con las que nos podríamos amanecer conversando por días y días, porque tiene los mejores argumentos, las historias basadas en ese preguntar, en el investigar acerca de la ciudad más linda del mundo entero. Y nos atrevemos a decir eso, porque vemos por acá extranjeros que gustan de esta ciudad, la cuenca que encanta al mundo entero. Bienvenido. Gracias, Sonia, por su invitación. Bueno, y sin duda alguna para conversar de muchísimo acerca de nuestra ciudad. Y es que nosotros nos basamos en algunos escritos, en textos, y lo que nosotros sabemos creemos que es la verdad total, ¿no? Pero a partir de nuestra cuenca de antaño, la cuenca de ayer, esa cuenca precolombina, ¿qué existía antes de nuestra ciudad? Bueno, la historia se ha hecho en base obviamente a muchos documentos existentes, pero también se ha ido formando en base a prejuicios que por falta de investigación se han dicho, ¿no? Por ejemplo, respecto a la historia precolombina de Cuenca, se está hablando de que hay una ciudad de Guapondeli que no existe, ¿no? Esta fue más bien un área grande, descrita por Hernando Pablos en 1582, en la que se dice que era desde Baños hasta el río de Machaca. De manera que esa extensión grande del valle, sería todo el valle de Cuenca, no era obviamente una ciudad cañaria. Con la venida de los españoles, de los incas, perdón, se está hablando también de una fundación de la ciudad de Tomebamba, que los últimos estudios dicen que no hubo ninguna ciudad, sino más bien este era un término abstracto que luego los españoles lo transforman en toponimia y pues se ha seguido manteniendo, arrastrando, pero los últimos estudios sí han permitido dilucidar y aclarar de que era realmente una área grande. Ahora, nosotros ¿cómo obtenemos, cómo podemos guiarnos para obtener esa información certera? Nosotros, como le decía hace un momento, tenemos la información a través de los textos, de los libros, pero ¿cómo saber exactamente en qué momento es lo real y en qué momento se volvió un poco de ficción en cuanto a la historia de Cuenca? Bueno, Sonia, para eso nosotros tenemos que ir a los documentos históricos, ¿no? A las fuentes primarias y a fuentes confiables. En investigación es lo que se hace. Y para eso, por ejemplo, hemos tenido datos pues, de Cieza de León, que pues, vino antes, en 1547, que pasó por aquí por Cuenca, y luego actas de la Fundación de Cuenca, ¿no? Son documentos de primera mano y que hay que referirse que están traducidos y también hay que interpretarlos bien, leerlos muy bien, para poder dar una versión certera. La historia correcta es como dice las actas de fundación de Cuenca, ¿no? Que tenemos a la mano ahora en varias transcripciones, que dice que Cuenca se funda en el asiento de Paucarbamba, en la provincia de Tomebamba. O sea, para los españoles era muy claro lo que era asiento y lo que era provincia. Ah, ya, perfecto. Esa sería entonces, hacemos de pronto una mezcla porque resulta mucho más imponente el nombre Tomebamba quizás, ¿no? Mucho más tradicional por el asunto del río, las tradiciones y todo aquello. Utilizamos mucho más ese nombre y suena con más autoridad quizás. Así es, vale destacar que con el nacimiento de Huayna-Capac acá, en la zona obviamente Cañari, la región toma mucha importancia, ¿no? Y es por eso que se resalta el nombre de Tomebamba y todo, obviamente porque Huayna-Capac nació. Y la acta de fundación es muy clara en señalar los límites del asiento de Paucarbamba, que es más o menos el centro histórico de hoy. ¿Parque Calderón? No necesariamente, un poquito más amplio, es desde la avenida Huayna-Capac, la Rafael María Arizca, la calle Larga. El Valle de Cuenca fue un valle bellísimo, formado pues por los deshielos que había en el Cajas y que formaron esta hermosa planicie. Todos los visitantes que han venido pues han expresado la belleza de Cuenca, ¿no? Sin duda. Porque está asentado en un entorno ecológico bellísimo, rodeado de montañas, de ríos, y como usted dice, pues es uno de ellos, ¿no? Pues aquí se hicieron muchos puentes sobre los ríos para facilitar la comunicación entre las personas, ¿no?
Me imagino que en ese tiempo igual también toda la vegetación, los animalitos y todo lo propio. Las truchas siempre existieron entonces. Más que las truchas, que es un elemento más bien introducido, había los bagres, ¿no? que eran típicos de estos ríos, y en la colonia se recoge muchísimo la información de la existencia de este pez en los ríos de Cuenca, ¿no? Allá me sonó medio doloroso, o sea, el bagre es propio de Cuenca. No de Cuenca, más bien de los ríos andinos. Hay referencias de este espécimen en Quito, en Bogotá y todo, ¿no? Desde la colonia. Oiga, y hablando ya de este tipo de cositas y golosinas, me llamó mucho la atención el momento en que ustedes conversaban acerca del capulí y sobre todo la historia que se torna a través de esta palabrita y de este alimento riquísimo, el capulí. Cuéntenos así, en cortito. Sí, sobre el capulí, hace algunos años hice un estudio entre el capulí y otras plantas, por supuesto, y al parecer era una especie local. Muchos botánicos han dicho que tiene origen mexicano. Ajá. Sin embargo, el término sí es mexicano, pero la palabra con la que se denominaba aquí capulí era usum. Usum. De acuerdo a García. Colada de usum, ¿no? Suena bonito. Sí. Ahora, esa fábula o historia o algo que involucra al capulí. Sí, la fábula se da al parecer a raíz de la matanza de los Cañaris por parte de Atahualpa, que luego de la matanza pues se dice, ¿no? que dijo que botáramos los corazones a los campos para ver qué frutos daban, y de ahí nacieron los capulíes, ¿no? Qué cosa. Una linda versión que identifica mucho a los cuencanos con la toponimia y con el capulí. Y además que la cuencana tiene ojos de capulí, dicen muchos, supuesto, ¿no? Así claro. Es que por ahí va el asunto. Conversemos sobre el asunto de la fundación de nuestra bella Cuenca. ¿En qué momento, cómo realmente se dan todos estos datos? La fundación de Cuenca se da un poco tardío, ¿no? Después de que se fundó Riobamba, Loja, Quito. ¿Y por qué se da esta fundación? Es porque los 10 primeros años los españoles están en disputas internas, ¿no? Uh-huh. Entonces está pasando por aquí Benalcázar, está pasando el virrey Núñez de Vela, en estas disputas internas que había, y entonces no había mucho tiempo para hacer la fundación de Cuenca, y por eso se lo hace poco tardía. Por otro lado, era una acción pendiente, ¿no? De la corona. Los 10 primeros años es una etapa económica minera del oro, en donde se explotaba mucho el oro. Entonces se hace la necesidad para la corona de fundar aquí un centro importante, claro, que una Quito con Tumbes, ¿no? Carambas. Y ya en ese momento existían ya los límites como los tenemos por acá. Inclusive mencionan algunos y las relacionan con las cruces, ¿no? Tenemos San Sebastián, por ejemplo. ¿Ya existían en ese momento esos límites para la ciudad? Bueno, cuando se funda la ciudad de Cuenca, obviamente que cada sector tenía sus nombres quichuas o cañares, ¿no? Uh-huh. Que luego pues, son impuestos con nombres españoles. ¿Ya? Pero la fundación, como le decía, la hacen los españoles en el asiento de Paucarbamba, que en el centro, que era el Parque Central, ¿no? ¿Ya? No sobre ninguna ruina ni ciudad cañari o inca como la historia tradicional y oficial ha contado, ¿no? Carambas. Y a partir de eso ya tenemos entonces posicionados un San Sebastián y estos lugares alrededor. Sí, una vez fundada el centro, pues se destinan sitios para españoles y para los funcionarios estatales alrededor del parque. Y también a menos de un mes, curiosamente, el 3 de mayo de 1557 se hace la primera iglesia quizás existente en Cuenca, ¿no? Que es la iglesia de San Blas, de la cual se pone la primera piedra el 3 de mayo de 1557 por Juan Muñoz Galán, el vicario, un limeño vecino de la ciudad, que estaba en ese entonces. San Blas, entonces ya no sería San Marcos, como nos han contado tradicionalmente. No, de San Marcos, de aquí, de Todos Santos, está un poco en duda. Voy a intentar confirmar esos datos con documentos para afirmar ese dato. Carambas, nos está cambiando la historia, pero sí son datos relacionados, que sin duda alguna vale la comparación y sacar un dato en común.
Así es, siempre la discusión y las otras versiones permiten aclarar un asunto y cuando somos investigadores pues así hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué hace usted cuando escucha, por ejemplo, esos datos en la radio, en la televisión, en época de las fiestas de Cuenca y nos dan esos datos todos pomposos? Quizás usted un poco de... Así es, un poco, ¿no? me duele un poco porque digo, están repitiendo siempre lo que no es la verdad. Y el clima se ha prestado de la mejor forma para realizar esta nota increíble y seguir conversando. Y es que se trata de la cuenca hermosísima. Algunos la mencionan como la eterna primavera, el clima de la ciudad más linda del Ecuador. Así es que seguimos compartiendo y seguimos conversando con este caballero, el señor Espinosa, que nos da datos increíbles realmente, que nos invita a soñar y a volver a esos años maravillosos cuando Cuenca era pequeñita todavía, ¿no? Es una cuenca bastante reducida con esos límites especiales, pero viene esa época republicana, viene la época en donde empieza ya a extenderse la ciudad. Así es, Sonia, a raíz de 1950 para acá es cuando Cuenca tiene los cambios más grandes, quizás los más grandes que no se dieron incluso en los 450 años anteriores, ¿no? Ah, caramba. La ciudad se expande grandemente con una serie de problemas también. A raíz de los años 60 70 se produce el boom petrolero y con el boom petrolero pues se crea una burocracia en Cuenca estatal en la que se tiene acceso a los préstamos del IES. Ah, caramba. Y con los préstamos del IES pues se empieza había la facilidad de comprar casas y empieza a crecer un poquito más allá del centro histórico de la ciudad, ¿no? Por otro lado, un factor importante fue también la creación del Parque Industrial de Cuenca. ¿En el mismo lugar que está ahora? En el Parque Industrial de Cuenca implica la creación de mano de obra y eso implica la inmigración de gente, obreros, exacto, que requerían vivir en la ciudad, entonces se convierten en conventillos, ¿no? Las casas aristocráticas de Cuenca, y la aristocracia obviamente que se vuelve burócrata ya empieza a salir con esos y a construir casas con esos préstamos del IES. Entonces se produce una expansión de la ciudad, hay un relativo crecimiento económico con el boom petrolero que decíamos y también con esta producción del parque industrial se produce un crecimiento económico y pues el centro histórico se desborda. Sin embargo, vale anotar que desde 1900 Cuenca tiene ya un cierto número de quintas fuera del centro histórico, especialmente en la zona del Ejido. Y este sector se ve representado pues en las fotografías. Había para este periodo de la primera mitad del siglo XX, habían dos fotógrafos muy conocidos, el uno Manuel Jesús Serrano, ¿ya? Y el otro Salvador Sánchez, muy distinguidos. Y es gracias a ellos que conocemos la historia gráfica de la ciudad de Cuenca. Son fotos precisas. De esa etapa, ¿no? Quizás hasta los años 60. Y allí se puede ver un poco el desarrollo histórico de la ciudad de Cuenca. Y social también, y económico, por supuesto, porque la fotografía para esta época se vuelve un documento en donde existe pues mucha información que leer. Como usted ha visto, tiene muchos temas, ¿no? Pues ahí usted puede ver el tema arquitectónico, el tema social, el tema económico. Usted puede ver, por ejemplo, los primeros años del siglo XX, pues la vestimenta de las señoras de la época es diferente de la clase social alta, de la clase social pues mediana o popular, pues puede ver la vestimenta, ¿no? Se puede distinguir, es decir, de ese cúmulo de fotografías se puede sacar muchísima información valiosa para la historia de Cuenca. Y para más o menos ubicarnos, ya tenemos el Parque Calderón, el Parque Central en esta época republicana. ¿Cuáles serían los puntos principales alrededor de este sector? Bueno, hubieron algunos focos que ya a finales de la colonia empezaron a tener importancia, ¿no? Estos eran aquí a la salida del puente del Cidad. ¿Ya? En donde se formó un barrio muy incipiente colonial, que era el barrio Jamaica, y también la parte de San Roque,
en donde también se expandió tempranamente la ciudad, ¿no? Ah, caramba. Posteriormente estos mismos lugares se van tomando pues auge y crecimiento. Se hace obviamente la Solano, la avenida Solano, luego la avenida Loja, y a raíz de estos caminos pues el crecimiento se vuelve más intenso de Cuenca, ¿no? Y de ahí no ha parado. Y sin duda alguna ya vemos alrededor de nosotros son las montañas, se sigue expandiendo y mucho más falta todavía para la ciudad de Cuenca, me parece. Así es como las primeras fotos de Cuenca, por ejemplo, se puede ver que todo lo que era el ejido, ¿no? En la época de la colonia, pues llena de plantas y bosques de eucaliptos, ya últimamente pues se va poblando poco a poco, y de eso también tenemos mucha evidencia fotográfica.